Amén. Gloria a Dios. Nuevamente estamos aquí para dar la honra y la gloria a Dios porque nos da el privilegio de hablar de su palabra. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del libro de los Hechos. La lección que nos ocupa es la lección 9. Se titula El reino avanza. La iglesia crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias a Dios antes de empezar esta lección y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo porque Él es el que nos enseña. Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos ante tu santa presencia primeramente para decirte gracias porque nos das el privilegio de adorarte, de conocerte y que tú nos has redimido, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias por tu santa palabra, por tu santa presencia. Precioso Espíritu Santo, enséñanos, dirígenos como siempre lo has hecho. Señor, gracias, háblanos en esta hora, Señor, porque siempre tú nos estás hablando. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Amén. La iglesia crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es un grupo de miembros, de gente redimida con la sangre de Jesucristo por todas las edades de Jesucristo, de los que conocieron a Jesucristo hasta ahorita y hasta que sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que sea el rapto. Va a seguir redimiendo las almas a las personas que crean en Jesucristo. Esos son parte de la iglesia. Entonces dice, la iglesia crece, va a seguir creciendo y va a seguir continuando su crecimiento por el poder y la dirección del Espíritu Santo. Solamente porque no hay bajo ningún otro mérito en el cual la iglesia pueda llamarse iglesia o crezca. Porque solamente por el poder de Dios. Entonces cuando dice el reino de Dios, se está refiriendo a un imperio, a una nación, a algo poderoso. Y se está refiriendo al reino espiritual de Dios. Vino la palabra de Dios a la humanidad para que pudiésemos conocer el plan de Dios, para que pudiésemos conocer a Dios mismo a través de Jesucristo, a través de su redención. Allá en Mateo 4:17, el Señor Jesucristo hacía referencia a esta palabra, el reino. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Desde cuándo? Desde entonces, desde que empezó su ministerio, cuando Él fue lleno del Espíritu Santo. Primeramente, antes de empezar su ministerio, fue bautizado por Juan para cumplir los reglamentos de la ley. Pero dice que cuando salió de las aguas bautismales del río Jordán, donde fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, porque dice que los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y asentó en su persona del Señor Jesús, y fue investido, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Es lo que estamos hablando, que la iglesia crece solamente por el poder y la dirección del Espíritu Santo. Entonces a eso está refiriendo el Señor Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No está el reino de los cielos físicamente en la tierra todavía. Eso será en el milenio, eso será después, en la segunda venida de Cristo. Pero el reino espiritual, la luz de Dios, está en la humanidad, ahorita mismo. Y a eso se está refiriendo el reino de los cielos. La palabra de Dios es vida. A eso se está refiriendo. Allá en Mateo 12:28 también se dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Se está refiriendo al reino de Dios. El reino de Dios es luz. Y echa fuera la oscuridad totalmente. Echa fuera la mentira. Echa fuera las actividades diabólicas. Fuera. Porque llegó el reino de Dios en nuestro ambiente, en nuestra vida, en esta humanidad.
Entonces se refiere que el Espíritu Santo se mueve con poder y autoridad. Da poder y autoridad y da dirección al individuo, a la iglesia. Entonces allá en Hechos 9:31 está el versículo clave de la lección. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Sí? Eran edificadas andando en el temor del Señor y crecían y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué precioso. Primero eran edificadas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Es lo que hace la palabra de Dios. Edifica. Si alguien va a tener alguna reunión en su congregación, en una congregación, en una familia, y si quiere tener crecimiento en la palabra de Dios, tiene que saber de la palabra de Dios, tienes que escuchar la palabra de Dios, es la que trae crecimiento. Una iglesia que no se predica la palabra de Dios es un club de amigos y nunca va a crecer espiritualmente. Número uno, dice que se acrecentaban. Una iglesia que no crece está muerta también, está sin fuerzas, está sin vitaminas, está sin la nutrición, la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo crecían? Se multiplicaban, iban creciendo constantemente. Luego dice que eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia que no es dirigida por el Espíritu Santo no es iglesia. Es un club de amigos. Es un club social. Es un lugar donde se reúnen las personas para jugar a la iglesia. Pero la iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo es la iglesia de Jesucristo. Nadie más puede tener ese privilegio más grande de recibir la dirección del Espíritu Santo, sino aquella persona que forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo cristiano es cristiano porque ha sido redimido con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces dice que eran llenos del Espíritu Santo, eran obedientes al Espíritu Santo, escuchaban la voz del Espíritu Santo. Entonces dice que las iglesias se fortalecían y tenían paz, iban en crecimiento y eran fortalecidas y dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces el punto número 1 que vamos a leer está en Hechos del capítulo 1 y los versículos 4 al 8 y después lo vemos del 1 al 4. Dice, los creyentes reciben poder para testificar. ¿Para qué quieres el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo? Para poder ser buenos testigos de Dios. Testigos de su vida que los ha cambiado Dios. Ya no siguen siendo la misma persona que eran anteriormente con ese estilo de vida que tenía. Sino que el Espíritu Santo nos da poder para poder hablar de Jesucristo, para poder hablar la verdad, para poder hablar de Dios. Entonces dice, vamos a leer los versículos del 4 al 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está hablando el Señor Jesucristo ya cuando había resucitado, ya cuando le había aparecido varias ocasiones, con muchas ocasiones a todos los discípulos y a diferentes personas. En esta ocasión se está ya despidiendo, ya va a ser la ascensión al cielo. Y le está diciendo, no se muevan, no hagan nada, hasta que no tengan la dirección de Dios, hasta que no tengan la dirección del Espíritu Santo, hasta que no sean investidos de autoridad, de poder, de dirección, de guianza del Espíritu Santo, que viene directamente de Dios. Recuerden, en ese tiempo todavía no había venido esta bendición tan grande,
la presencia del Espíritu Santo para toda persona. En este tiempo solamente todavía estaban en el Antiguo Testamento, donde a ciertas personas Dios les daba ese privilegio, como los profetas, como los sacerdotes, el sumo sacerdote. Eran investidos, eran ungidos con el Espíritu Santo. Pero solamente aquellas personas que Dios escogía. Más en ese momento en adelante, cuando vino el Espíritu Santo, tenemos ese privilegio que todo aquel que quiera y crea en el Señor Jesucristo tiene este privilegio de ser ungido y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces les dijo, no se muevan, no hagan nada absolutamente. Una persona que actúa sin la guianza del Espíritu Santo, una iglesia que actúa sin la dirección del Espíritu Santo, va como una gallina ciega, por sus propias opiniones, por sus propias creencias, por sus propios dirección. Va tomando decisiones, pero no a lo que Dios le está dirigiendo que haga. Dice que está haciendo la voluntad de Dios, pero no lo está haciendo porque no está escuchando, ni está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces la característica número 1 de ser un creyente, de ser una persona redimida con el Espíritu Santo, ser redimida con la sangre del Señor Jesucristo, es que tiene el privilegio de ser guiado por el Espíritu Santo. No todo aquel que se dice cristiano, no todo aquel que se dice que va a la iglesia, no todo aquel que dice que lee la Biblia, no todo es ungido con el Espíritu Santo. No, ni dirigido por el Espíritu Santo, ni recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. Más adelante vemos donde el Espíritu Santo, anteriormente Dios venía, escogía un lugar exclusivo para poder estar en comunión con su pueblo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el templo, ¿sí?, que edificó Salomón, venía Dios y hablaba con el pueblo, hablaba les daba mensajes, sentían su presencia de Dios. Pero hoy en el Nuevo Testamento, el templo de Dios, donde Dios hace su presencia, es en el individuo que ha sido redimido. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es templo del Espíritu Santo. Y ese es un poder, es un privilegio grande que tiene el cristiano. Por eso es importante realmente escuchar o saber qué es ser cristiano. Ser cristiano es ser redimido, que Dios tuvo misericordia de nuestras vidas y nos perdonó. No es porque lo hubiésemos ganado, ni merecido, ni porque hubiésemos sido mejores que cualquier otra gente. No, Dios tuvo misericordia y nos perdonó nuestros pecados. Cuando éramos esclavos, así como el pueblo de Israel, esclavos literalmente del pecado, nos rescató Dios para que ya no seamos batidos completamente en esa forma de vivir, en ese estilo de vivir donde Dios nos ha sacado. Entonces, el versículo 6 al 8, al 6 vamos a leer, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vemos los discípulos aquí, hermano, todavía estaban totalmente fuera de el plan dirigido por Dios. Ellos estaban pensando todavía en el reino literal del pueblo de Israel. Y él dice: Señor, no, ya te vas, pero el reino de Israel no está establecido nuevamente. ¿Cuándo lo vas a establecer? ¿Lo establecerás pronto? Y luego los versículos 7 al 8 sí, les dice al Señor Jesucristo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es solamente la pura dirección, la pura guianza, la pura decisión del Padre, absolutamente, de Dios, nada más. De cuándo cada nación va a tener su tiempo, y en este caso el pueblo de Israel, que va a ser establecido. Pero el Señor Jesucristo, no se preocupen por ahorita es otra la prioridad. Dice, porque luego sigue el versículo 8, dice: pero recibiréis poder. Va directamente al tema central del Señor Jesucristo que quería decirles: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la prioridad de Dios y del Señor Jesucristo. Que podamos ser testigos fieles de hablar la verdad de lo que es Jesucristo, de lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Porque para que podáis ser testigos de Jesucristo. ¿Sí? Luego allá en Hechos 2 del 1 al 4 vemos donde está la venida, fue donde vino ese privilegio de la persona del Espíritu Santo. Fue derramado el Espíritu Santo. Recuerden que les dijo, no se muevan, ahí espérense. En poquitos días van a ser investidos del poder de lo alto. Versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando está hablando aquí el día de Pentecostés, Pentecostés quiere decir 50 años o 50 días. En este caso está refiriendo 50 días. Se celebraba cada año en la fiesta de la conmemoración de la Pascua. El día de Pentecostés era desde la celebración de la espiga hasta la cosecha. 50 días. Entonces es cuando a eso se está refiriendo, 50 días. El versículo 2 dice, y de repente vino el Espíritu Santo como un viento fuerte que sopló y llenó toda la habitación. De repente vino todo este poder de lo alto. Sí, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Llenó toda la habitación y cada uno de los que estaban en este lugar, en el templo, fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. No todos los que no conocían a Jesucristo, los que no creían en Jesucristo, no, ellos no recibieron nada. Solamente fueron como 120 personas que estaban esperando. Dice que estaban juntos, unánimes, esperando en el templo. Ahí estaban, a los 120. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ese es uno de las señales del Espíritu Santo. Cuando la persona el cristiano es bautizado con el Espíritu Santo, empieza a adorar a Dios en lenguas que el Espíritu Santo le da, otras lenguas que no ha estudiado. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas totalmente diferentes que ellos no habían estudiado. Y eso lo hace el Señor Jesús como señal. El Espíritu Santo lo hace como señal para que la gente crea del poder de Dios, de las maravillas del Señor Jesucristo. Entonces dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. En los versículos de 2 al 36, del 36 al 45, 41 y luego del 4 al 9 al 13 dice, los creyentes son investidos de poder. Es lo que hace el Espíritu Santo. Es lo que hizo el Espíritu Santo con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Dice el versículo 36, dice 2:36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pedro, después de que toda la gente se dio cuenta de todo de todo este estruendo, de toda esta alabanza a Dios que estaban haciendo en el templo. Ellos vinieron y se reunieron y se preguntaban qué es lo que pasaba. Y muchos decían, bueno, estos están borrachos.
Entonces el apóstol Pedro se levanta y dice, sepan ciertísimamente toda la casa de Israel. Está refiriendo al pueblo judío que estaba ahí, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando se está refiriendo a Señor, dice que Dios le ha hecho. Cuando dice Señor, se está refiriendo que Él es Dios. Y Dios le ha hecho Señor. Dice, no es que le haya hecho Dios. Jesucristo es Dios, era Dios y sigue siendo Dios. Pero se está refiriendo al apóstol Pablo que ustedes lo desecharon como un malhechor. Pero dice, Dios lo ha resucitado y Él es Dios. Y no tan solamente Dios, es Señor y Cristo. Cuando se refiere a Cristo, es el Redentor de nuestras almas. No hay salvación bajo ningún otro medio, sino solamente a través de Jesucristo. Y si alguien quisiera ser dirigido bajo otra curva, otra dirección, otra manera de ir al cielo, yo te ruego con todo mi corazón que te arrepientas y le pidas perdón a Dios y reconozcas que solamente Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para que pudiésemos tener redención de pecados. Ellos rehusaron reconocer al Señor Jesucristo y aquí le está diciendo, ustedes lo desecharon, pero Dios lo ha levantado y es el Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, en el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Sí, miren, aquí hay 3 pasos importantes. Número 1, la gente tiene que arrepentirse de su vida pecadora, tiene que arrepentirse de su orgullo, tiene que arrepentirse de la vida que lleva. Si no te arrepientes, no hay perdón de pecados. Si no quieres reconocer que necesitas un redentor, no hay perdón de pecados. Y solamente en Jesucristo. No hay otro ídolo, no hay otro santo, no hay otro medio, no hay ninguna otra salvación, sino solamente en Jesucristo. Arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Número 1, te vas a arrepentir para perdón de pecados. Y número 2, una vez que eres ya justificado por Dios, porque ya te arrepentiste, ya fuiste lavado con la sangre de Jesucristo, entonces ya puedes recibir el don del Espíritu Santo. Hasta entonces, hasta que ya eres salvo, hasta que ya eres limpio, hasta que ya eres cristiano, hasta entonces puedes recibir el Espíritu Santo. De otra manera es mentira que digas que el Espíritu Santo te guía, te dirige, te bendice, tienes el poder del Espíritu Santo si ni siquiera te humillas, si ni siquiera todavía vives en tu orgullo, y ni siquiera te humillas para venir a Dios y pedirle perdón. Solamente es a través de Jesucristo. Allá en Romanos 10, del 9 al 10, el apóstol Pablo nos habla de qué manera acerca de este perdón. Dice que si confesares con tu boca, es importante arrepentirte y venir a Dios y decirle, Señor, perdóname que soy pecador. Perdóname que soy orgulloso, que soy altivo, que no te agrado, Señor. Perdóname que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Tienes que confesar con todo tu corazón y con tu boca que Jesucristo es tu Redentor, es el Dios, es tu único Salvador. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creer en tu corazón que necesitas a Jesucristo, que murió y resucitó de los muertos por nuestra salvación. Porque sigue diciendo el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primeramente crees y te compunges de tu corazón y le pides perdón a Dios, y luego confesas con tu boca, confiesas y le dices, Señor, perdóname que soy pecador. Reconozco que mi Redentor es Jesucristo. Y Dios te perdona, no por tus méritos, como había dicho antes, sino porque Jesucristo lo hizo por nosotros.
Versículo 39 al 41 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El apóstol Pedro se está refiriendo aquí al pueblo judío. Dice, es para vosotros la promesa, y para vuestros hijos. Pero dice, para cuantos están lejos, quien quiera que sea, para todo el mundo, y todo aquel que Dios llamare, para todo aquel que Dios tenga misericordia. Para todos es la salvación. Primeramente era para el pueblo de Israel, pero todos tenemos ese privilegio para todos. El pueblo de Israel tuvo ese privilegio de tener a Dios en su presencia, al único Dios verdadero. Y nosotros hoy tenemos ese privilegio también. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este discurso del apóstol Pedro fueron 3,000 personas aproximadamente que fueron salvas. Creyeron en el Señor Jesucristo. Porque el amor de Dios es tan grande que solamente su Hijo envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todos nosotros alcanzásemos la redención, el perdón de pecados, la vida eterna. Desde el momento que tú te humillas y le pides perdón a Dios, desde ese momento Dios te perdona y has recibido la promesa. Ya empezaste a vivir la vida eterna. Allá en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No hay salvación bajo ningún otro medio. Para que toda la persona, todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo y no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué regalo tan más hermoso nos da Dios, la vida eterna, y no vayas a condenación. Aquel que se pierde y va a condenación es porque lo hace voluntariamente. Ya Dios ya no puede hacer más por ti ni por mí si no quieres reconocer y no quieres recibir el regalo de Dios. Hechos 4 de 9 al 13 sigue diciendo, puesto que aquí es otra escritura donde está hablando el apóstol Pedro también, donde estaban ellos testificando y haciendo milagros a través en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eran aquí ya encarcelados, eran acusados de cosas falsas. Y aquí está hablando, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Cuando está refiriendo aquí a este hombre, está refiriendo a lo que está hablando allá en Hechos 3, de 6 al 8. Cuando ellos, Pedro y Juan, iban al templo llamado La Hermosa, estaba una persona coja de nacimiento, donde lo ponían todos los días ahí para pedir limosna. Pero cuando pasó Pedro y Juan, miren lo que dice ahí en Juan 3, de 6 al 8, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué hermoso es lo que tiene el cristiano, si es que es dirigido por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué hermoso. De eso estaban acusando al apóstol Pedro, de eso los estaban acusando, de qué manera él haya sido sanado. Sigue diciendo el versículo 4:10, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Aquí le está hablando el apóstol Pedro al tribunal que es donde estaban ellos, lo estaban acusando, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sí? Las sanidades no es porque sea el milagro, el poder grande de una persona. Es por el nombre de Jesucristo. Es por Jesucristo. Porque dice, me seréis testigos. Lo único que tenemos que hacer es testificar de Jesucristo.
y hablar de la grandeza y el poder del Espíritu Santo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No pierdas el tiempo. Si no conoces a Jesucristo, te recomiendo que mires, medites y párate un poquito ahí donde estás y pídele perdón a Dios. Si Dios no te perdona, es porque quizá no te estás humillando de verdad. No esperes entenderlo. No esperes conocer primero para recibir la salvación. Tan solo humíllate. Ven al Señor y pídele perdón. Mira, Señor, yo adoraba ídolos, pero ahora quiero adorarte a ti. Mira, Señor, yo adoraba demonios, pero ahora te quiero adorar a ti. Mira, Señor, yo hago todas estas cosas, pero porque estoy ciego y no sé nada y es mi estilo de vida. Pero tú eres el único Dios verdadero. La salvación solamente está en Jesucristo y en ningún otro hay salvación. No busques más. No hay salvación bajo ningún otro medio, bajo ningún otro nombre, bajo ninguna otra persona, sino solamente Jesucristo. No te engañes. Aunque sepan que vayas a la iglesia, te estás engañando. No eres salvo. Aunque leas la Escritura, no eres salvo. Si no reconoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre en la tierra. No hay otro. Aunque los conozcas por otros nombres, no hay otro. Aunque quieras seguir a otros de otros nombres, no hay otro que pueda darte la salvación. ¿Sí? Dice, dado a los hombres. ¿Por quién? Por Dios, en la escritura que leímos anteriormente, en que podamos ser salvos. Gracias a Dios por ello. Allá en Romanos 3, del 24 al 25, dice, siendo justificados gratuitamente, no te cuesta nada más que humillarte y pedirle perdón a Dios por su gracia. Por la gracia y la abundancia del amor de Dios para con nosotros. Solamente siendo justificados. Ya cuando te justifica Dios de tus pecados, es una cosa grandiosa. Por eso dice allá en el Salmo 34, dichoso el hombre que confía en Jehová. Dichoso el hombre que pone su confianza en el único Dios verdadero. ¡Ay, qué privilegio más grande! Mediante la redención que es en Cristo Jesús, es como somos justificados gratuitamente, solamente a través de Cristo Jesús. Y luego el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación quiere decir como precio, como pago por tu pecado, por tu vida rebelde, para que tú y yo pudiésemos ser perdonados, justificados. Cuando Dios mira que viene un pecador arrepentido, no mira su justicia, mira la justicia de Jesucristo. Por eso dice, por Jesucristo, por medio de a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Ve, ahí está la salvación, en la sangre del Señor Jesucristo, pero tienes que tener fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios. Dice el versículo del capítulo 7, del versículo 54 hasta el 8:8, vamos a leer, dice, perseguidos y en crecimiento. Esa era una de las características preciosas de la iglesia cuando empezó a crecer. Eran perseguidos, pero así como eran perseguidos, iban creciendo, iban aumentándose cada vez más. Los versículos, vamos a leer estos versículos del 54 al 60 del capítulo 7, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando está refiriendo a esta escritura, está refiriendo cuando una etapa donde fue arrestado Esteban, el arresto y muerte de Esteban. A eso está refiriendo a esta escritura. Ahí es donde empieza el versículo 54.
Oyendo estas cosas se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Esteban estaba hablando el poder y la autoridad del Espíritu Santo, testificando, era lleno del Espíritu Santo y estaba testificando del poder de Dios a ellos, y a ellos les rompía el corazón, no podían escuchar esas palabras de Esteban. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿sí es lo que estaba diciendo? Pues puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué hombre tan precioso! Aquel que es lleno y dirigido por el Espíritu Santo. Mira, este hombre le estaban apedreando, lo estaban azotando, lo estaban martirizando, y él estaba dando honra y gloria a Dios, abriendo su boca para glorificar a Dios. Allá en Hechos 6:8 habla un poquito sobre este evento. Si estaban llenos de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es lo que andaba haciendo Esteban. Era lleno del Espíritu Santo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esa es la diferencia. El hablar cosas vacías de nuestra boca. Todo el mundo puede hablar. Todo el mundo puede decir cosas. Pero resistir la guianza y dirección del Espíritu Santo es imposible para cualquier persona. No le podían resistir porque ellos estaban hablando mentira. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, y contra la ley, contra Dios y contra Moisés. Entonces en Hechos, regresamos otra vez a Hechos, capítulo 8, del 1 al 8, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Porque eso era el reino de los cielos, había llegado allí. Los demonios saltaban, los demonios salían por el poder de la palabra de Dios que hablaba Felipe. Entonces aquí vemos que Saulo en este tiempo todavía, era el líder de la persecución, o mucha persecución de los hermanos en la iglesia. Entonces en Hechos 9 del 1 al 6, vamos a hablar un poquito de cómo Saulo vino a ser Pablo, cómo vino a ser el hermano Pablo. Ven el poder de Dios, que así como la vida del apóstol Pablo,
Así la vida de Saulo. Así es la vida de muchos de nosotros. Aquí lo vemos persiguiendo y matando y maltratando y llevando a la cárcel a los hermanos, a los que creían en Jesucristo. A los que eran dirigidos, a los que traían la luz, la guianza del Espíritu Santo. Pero la oscuridad los azotaba, los llevaba. Pero vemos aquí en el capítulo 9 de los Hechos, dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte. Iba con eso todavía en su espíritu. Una persona que no conoce a Jesucristo está llena de odio, está llena de celo, está llena de coraje, está llena de mentira, está llena de deshacer con sus propios méritos, incluso contra Dios. Iba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca del Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ve, Pablo creía que estaba persiguiendo a los cristianos. Así es similar cuando la gente que no conoce a Jesucristo abre su boca para maldecir a los cristianos. No está haciendo otra cosa más que maldiciendo el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Es lo que estaba haciendo Pablo. Él no creía que iba persiguiendo al Señor Jesucristo. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me persigues? Y él iba persiguiendo a los discípulos. Entonces el apóstol Pablo allá en Hechos 22, él da su testimonio de cómo el Señor Jesucristo se le apareció ya cuando él había sido ya encomendado para llevar la palabra de Dios como discípulo del Señor, como apóstol del Señor. Versículos 22, 17 a 21 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Sí? Vino algo como una visión que tuvo el apóstol Pablo. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El Señor Jesucristo le estaba hablando al apóstol Pablo. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Ahí estaba el apóstol Pablo dando su testimonio. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Por eso es que decía, aquí el apóstol Pablo todavía tenía ese recordatorio de la sangre de Esteban. Y no nada más de Esteban, de cuántas personas él persiguió y cuántas fueron muertas. Pero así como era el testimonio de Pablo, fuerte, duro, celoso, así es el testimonio de muchos. Nadie fue justo para que el Señor lo justificara. No, nos justificó porque éramos malos, éramos ciegos, estábamos alejados de la vida de Dios.
Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó nuestros pecados. Y así como a Pablo le perdonó sus pecados el Señor Jesucristo, y le dio una comisión, y le dio un trabajo, y le dio algo que hacer, así a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado ese privilegio de poder ser testigos de Jesucristo. Porque eso es un privilegio muy grande, el ser creyente y el hablar de las cosas de Jesucristo, las cosas de Dios. Por eso es que es importante que seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos guía, es el que nos da luz, es el que nos da la dirección y, como dice la palabra del Señor, poder para testificar. Allá en Hechos 10, del 9 al 23, dice, Dios incluye a los gentiles en la iglesia, lo que estábamos hablando ya anteriormente. Están los versículos del 8, del 10 del capítulo 10 del 9 al 23 y luego el capítulo 10 del 34 al 44. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Aquí está hablando otra ocasión donde Dios o el Señor Jesucristo mismo, que es Dios, el Señor Jesucristo mismo, le da una visión a Pedro y le da otra visión aquí a este hermano para que pudiera, que era gentil, para que pudiese recibir la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer un poquito esta escritura. Está en el capítulo 10 de los Hechos. 9 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Esto está refiriendo a Pedro. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a los cuatro vientos, era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Cornelio era un centurión romano que estaba en Jerusalén, estaba en Israel. Pero Dios tuvo, que es justo, que Dios mira todas las cosas. No hay nada que se vaya de los ojos de Dios. Miró quién era Cornelio y Dios decidió que recibiese la salvación él y su familia y todos sus amigos, los cuales, dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Ve cómo está el Espíritu Santo en control de todo? Le habla a Pedro, le habla a Cornelio, y otra vez aquí le da testimonio a Pedro. Le está hablando el Espíritu Santo a Pedro. Le está diciendo, he aquí 3 hombres te buscan. ¡Wow! Qué lindo es Dios, que está en control de todas las cosas. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir
a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Qué lindo vemos aquí que Jesucristo mismo arreglando todas las cosas literalmente, así como lo ha hecho desde la creación, así como lo hace en tu vida y en la mía. Para un cristiano no existen las casualidades, no existe la buena suerte, no existe a lo mejor la buena esperanza que suceda por ahí. Nuestra fe está fija y firme en el único Dios y Redentor de nuestras almas, que está en control de nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta, como aquí lo está haciendo directamente, donde Pedro está recibiendo literalmente la voz de Dios y está escuchando la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Arregló la creencia malentendida de Pedro, que creía que solamente el pueblo de Israel tenía ese privilegio nada más. Y luego le habla ya a la casa de Cornelio, y luego envía a los hombres y les da dirección a dónde ir, y luego le dice a Pedro: no temas. Qué lindo es el Espíritu Santo, que está en control absoluto de nuestra vida. Lo único que se requiere de nosotros es ser obedientes y sumisos a su voz. El capítulo 10 sigue hablando sobre este relato. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, cuando ya llegó a la casa de Cornelio, empezó a dar testimonio de Jesucristo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que te teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Qué precioso es Dios cuando Él arregla todas las cosas de una manera preciosa. Lo único que estaba haciendo Pedro es testificando de Jesucristo, los hechos que sucedieron. Y les está diciendo: este es el único juez y Señor de vivos y muertos. Este es el que resucitó, Dios los resucitó al tercer día. Es tan importante y es tan elemental y es tan urgente de que si no conoces al Señor Jesucristo, abras tu boca ahorita mismo y le pidas perdón a Dios. Lo único que quiere Dios es darte vida eterna y salvación, y que lo conozcas y que tengas una relación con tu Creador, con mi Creador, con mi Redentor, con mi Salvador. Jesucristo no es una leyenda, Jesucristo es Dios. Nadie se va a decir que no va a morir. Y si mueres en tu ignorancia, y si mueres aún creyendo, pero no arrepintiéndote, no conociendo al Señor Jesucristo, es como si no hubieras hecho nada.
Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra del Señor. Es lo único que quiere Dios, darnos vida eterna. Y es predicado en todo el mundo. Allá sigue diciendo en Hechos del 18 al 1. Aquí está hablando del apóstol Pablo, ya en su perdón, en su primer viaje misionero. Pablo sigue la dirección del Espíritu Santo. Esa es la característica número 1. Fue la característica ya de la primera iglesia y es la característica del cristiano, de seguir la dirección del Espíritu Santo. Repito nuevamente, si no seguimos la dirección del Espíritu Santo, siempre vamos a fracasar y siempre vamos a estancarnos y siempre vamos a dar círculos y siempre vamos a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y no llegar a nada. Porque necesitamos la guianza y la dirección y la luz del Espíritu Santo. Fue allá real, es real ahorita y será real hasta la eternidad. Dice, el versículo 9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Allá en el Hechos 16, regresando un poquito, estamos en el 16.9, está en el 16.8, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿quién? El apóstol Pablo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos aquí el control del Espíritu Santo. ¿Cuándo es cuando realmente vas a tener ese privilegio? Es cuando te sometas como se sometió el apóstol Pablo, cuando se sometieron los discípulos. Se sometieron a la voluntad y la dirección del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo le está hablando a Pablo y le está diciendo: no puedes pasar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero otra vez el Espíritu Santo no se los permitió. ¡Qué privilegio más grande cuando estás bajo el control y la guianza y la dirección del Espíritu Santo! Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que anunciasen el Evangelio. Después, cuando ya el Espíritu se los permitió, entonces Dios le muestra esta visión, lo cual es la escritura que hemos leído en 16, 9 y 10, que vieron esta visión para que pasasen a Macedonia, un varón invitándolos a que pasasen a Macedonia. Dios en control de su iglesia. Hechos 18:1 dice: después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Pablo, recorriendo en su segundo viaje misionero en esta ocasión, pasó todas estas, regresó otra ocasión, regresó otra vez. Después de Atenas fue perseguido y ahí fue a Corinto y de ahí fue perseguido y nuevamente. Así iba transcurriendo, estableciendo iglesias. Todas esas iglesias fueron establecidas por el apóstol Pablo, ¿sí? Los corintios, en Efesios, en Tesalónica, tesalonicenses, en Roma. Todas estas iglesias fueron establecidas por el apóstol Pablo. Hay en Hechos 8, del 1 al 3, vamos a leer un poquito. Dice: y después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos aquí que el emperador romano estaba sacando a todos los judíos, porque no los quería ir. Pero más adelante, lo más precioso de todo es que en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo no tan solamente predicó en Roma, predicó a los miembros de la familia de César. Ellos conocieron de la palabra de Dios. Allá en Hechos 9 al 11 dice:
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Cuando estaba en Corintio, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba trabajando, y en el tiempo que él tenía, dedicaba un poquito de tiempo a trabajo y lo demás lo dedicaba a la enseñanza, a la predicación de la palabra de Dios. Y es como iba avanzando el evangelio a través del apóstol Pablo. Allá en el mensaje avanza, sigue diciendo el capítulo 19, Hechos 19, y luego acaba con el 28 al 31. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de correr las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos hermanos ya creían en el Señor Jesucristo, pero fueron bautizados creyendo que el bautismo en agua les traía el perdón de pecados. Y el bautismo en agua no perdona ni justifica nada. El bautismo de agua es solamente para testimonio de que tú ya creíste en el Señor Jesucristo. Es lo que estaba haciendo Juan, para que creyeran en aquel que vendría después de Juan. Cuando ellos fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho el Señor Jesucristo, cuando les dio la comisión allá en Mateo, la gran comisión, dice: para que los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando una persona es ya redimida, es salva, entonces es cuando es bautizada con el Espíritu Santo, porque ya es limpia, ya ha sido limpia de todo su pecado. Y ese es el privilegio más grande que tiene todo cristiano, de recibir las cosas divinas de Dios. Allá en Hechos 28 a 31 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Aquí Pablo en su último discurso le estaba hablando ya a los judíos. Dice: yo me voy a los gentiles, porque para ellos son los que Dios me ha comisionado a mí. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años entre una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Aquí está hablando de su tercer y último viaje misionero en Roma. Ahí le estaba predicando en una casa que lo tenían encarcelado en una casa, o detenido en una casa. Pero era libre en sí, porque él podía ser y recibir todos los que querían venir a verlo. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gracias a Dios, porque Dios es el Dios de gloria, el Dios de salvación y el Dios de victoria. Él nos ha dado todo ese privilegio grande. Y lo único que tenemos que hacer nosotros como privilegiados es testificar con nuestra vida, con nuestra boca, con todo lo que somos, con nuestros actos, de Jesucristo, de que conocemos al único Dios verdadero. El único que perdona pecados se llama Jesucristo. Por eso no te engañes. Pídele perdón a Dios y recibe la vida eterna. Que Dios les bendiga.
y ojalá nos veamos en el cielo.